Buenas tardes a todo el mundo. Algunos ya me conocéis, para los que no me conocéis soy Gabriel Valencia, soy payés bioenergético y se juntan dos cosas, una que soy agricultor y dos que soy de pueblo. Entonces si en alguna parte de la conferencia me cuesta desarrollarla, pues bueno, pido un poquito de paciencia, ¿vale? Hablando un poquito más de mí, estoy formado en agricultura regenerativa, en agricultura ecológica, soy instructor de bioenergética universal y canal del Feng Shui del tiempo presente. Hablando un poquito más de mí también, pues soy el fundador y presidente de la EPAG, de la Asociación por el Estudio y la Práctica de la Agricultura Bioenergética, la cual es la entidad que permite la difusión de la agricultura bioenergética, la difusión también de la disciplina base que es la bioenergética universal y la práctica y el estudio, como bien dice el nombre de la asociación. Entonces, para hacer una definición de lo que sería la agricultura bioenergética, agricultura o cultivo, pues más o menos ya conocemos qué es, y bioenergética pues es la aplicación de la disciplina de la bioenergética universal en la agricultura y en el cultivo. Entonces, ¿qué es la bioenergética universal? Algunos de los que estáis aquí ya la conocéis, pero vamos a explicar un poquito para entender el proceso de cómo se aplica esta disciplina en ámbito rural. Entonces, pues la bioenergética universal es una disciplina, es una técnica holística, energética, integradora, que nos permite trabajarnos tanto a nivel biológico, a nivel psicológico, a nivel energético y a nivel espiritual. Entonces, viendo cómo trabaja, ¿a través de qué? A través de las leyes universales. Entonces vamos a ir viendo cómo podemos aplicar todo esto, esta disciplina en la agricultura. Entonces cuando, por ejemplo, vemos los reinos, nos adentramos en un espacio natural, podemos ver los animales, ¿no? Entonces, quien ha tenido mascotas y quien convive con animales los puede observar, se da cuenta que si tiene un perro, si mueve el rabo es que está contento, si tiene el rabo entre las piernas, pues podemos ver que tiene miedo. Entonces nos damos cuenta de que en el reino animal se gestionan emociones. Entonces, hablando un poco de las plantas, cada vez hay más estudios en los cuales las plantas responden ante estímulos externos como depredadores, crean y generan nuevas sustancias tóxicas para protegerse, y se dice que hay como una red a través de la rizosfera o a través de las raíces, como una red de una especie de inteligencia, la cual permite una comunicación para reaccionar ante estos estímulos exteriores. Entonces, cuando vemos también, nos adentramos, por ejemplo, como los nativos americanos, en lo que sería la parte del espíritu, pues podríamos hablar de Gaia. Ellos veían pues el río como su hermano el río, el espíritu de las montañas, el espíritu del sol, el espíritu del bosque. Entonces podemos hablar que estos campos, tanto psicológico, emocional y espiritual, albergan también, por ejemplo, un espacio natural que en definitiva es donde cultivamos los alimentos. Dicho esto, no estoy acostumbrado, nos vamos a empezar la conferencia a explicar dos frases, que son dos frases célebres, pero vamos a verlas desde un prisma un poquito más, con mayor profundidad. Una es la de somos lo que comemos, que últimamente está muy de moda, pero veremos realmente qué nos aporta la nutrición. Y si se quiere mejorar al pueblo, en vez de discursos contra los pecados, denle mejores alimentos. El hombre es lo que come. Esta es por el Lewin Fairbrack. Y luego hay una frase del célebre Hipócrates que dice que sea alimento tu medicina y la medicina tu alimento. Luego vamos a hacer una prueba de radiestesia y vamos a comprobar qué es eso de la medicina y la alimentación, ¿verdad? Entonces, hablando un poquito más de lo que son las emociones y todo el tema espiritual, y sé que hemos hablado de las leyes universales al principio de la definición de bioenergética universal, yo cuando hago una presentación que he hecho otras veces de la bioenergética universal hago unas preguntas un poquito básicas para entender qué son las emociones, los pensamientos y en definitiva para explicar qué es la alimentación. Entonces, las emociones, cuando lanzo esta pregunta, pues la gente me responde de diferentes maneras, me habla de un prisma, me habla de otro prisma, pero en definitiva, en esencia, las emociones son energías universales. ¿Por qué? Porque gracias a esta disciplina hacemos un proceso que es de escucha interna, de interiorización, en los cuales escuchamos al cuerpo y vemos que sentimos las emociones en el cuerpo.
Y no solamente las podemos sentir aquí en el pecho, sino que las podemos sentir aquí en la barriga, podemos sentirlas en el centro del rojo, y luego, sabiendo qué información alberga cada centro, podemos hacer una pequeña lectura. Entonces, las emociones son emociones universales, como hemos dicho, porque quizás la energía del miedo, tanto la puedo albergar yo, como la puede albergar ella, la puede albergar otra persona. Son energías que las vamos acogiendo en nuestro cuerpo o desechando. Por la misma regla de 3, ¿qué podríamos decir que son los pensamientos? Los pensamientos, pues, son también energías universales, que hemos dicho, los cuales, pues, diferenciamos que hay dos polaridades, seguramente que podemos hacer una lista cualquiera de los que estamos aquí, en pensamientos positivos y pensamientos negativos. De igual manera, podríamos decir que hay emociones negativas y emociones positivas. Ya tienen un tipo de naturaleza este tipo de energías. Por lo tanto, la alimentación, como hemos visto al principio, que es tan importante, la alimentación a nivel energético, a nivel, como hemos dicho que son energías, ¿qué es? Todos sabemos, a través de diferentes estudios de cómo asumimos el cuerpo las proteínas, los carbohidratos, cómo los gestiona, las vitaminas, en qué aparato, en qué sistema, pero a nivel energético está la cosa un poquito coja, porque no sabemos todavía que lo que hace la alimentación es el soporte a todo nuestro mundo energético. Claro, si nuestro mundo energético son nuestros pensamientos, es nuestro espíritu y son nuestras emociones, de alguna manera nuestro inconsciente, porque esto hay que entenderlo, no solamente nos nutrimos nuestro consciente, sino nutrimos nuestro inconsciente escoge una alimentación, aparte de los aportes calóricos que nos puedan dar, sino un soporte para albergar todo nuestro ser y todo nuestro sistema energético, biológico, espiritual y mental. Entonces, ahora, sabiendo qué es la alimentación, nos vamos a dar cuenta de lo importante que es lo que nos metemos en la boca y lo que introducimos en nuestro cuerpo. Porque más allá de que nos pueda dar una diarrea o que pueda tener un nivel de toxicidad a través de los azúcares o a otros niveles, más allá de eso, energéticamente también nos da un aporte, un alimento a todo nuestro sistema. Entonces, esto es así, tan importante. Por ejemplo, cuando hemos hablado de estructura, podemos ver el ejemplo del Valle Sagrado de los Incas, en donde ellos sabían la importancia de la alimentación. Sabían que si había un pueblo bien alimentado, había una riqueza de salud, sabían que si todo el mundo tenía comida, no habían robos, no habían hurtos, había una sensación de bienestar social, en el cual sabían que también la manera de contribuir con su agricultura es la de respeto con la naturaleza y el medio ambiente, porque al final es algo que revierte en la salud también humana. Entonces, un ejemplo, por ejemplo, también de lo que estamos hablando ahora, es la carne halal. La carne halal sabemos que no sacrifican los animales hasta cierta edad, y sabemos que los matan en una dirección muy concreta, en un punto cardinal de la Tierra, con una característica energética muy concreta, mirando la Meca, y sabemos que con este sacrificio, con este ritual, de alguna manera podríamos preguntarnos si a nivel energético están haciendo un tipo de limpieza. ¿No? Una de las cosas, por ejemplo, también un instrumento que me viene a la cabeza, que es muy espiritual y a la vez también es un soporte vibratorio, es el didgeridoo. El didgeridoo es un instrumento que utilizan en Australia los aborígenes, que les permite a través del sonido ir al astral, ir a la parte donde está el espíritu del animal, para agradecer ese alimento para su familia. Entonces es a partir de la energía del reconocimiento, la energía de la gratitud, que se limpia y se depura toda esa muerte, todo ese proceso de sufrimiento, porque al final somos lo que comemos, como hemos dicho en la primera frase de Hipócrates, y sea tu alimentación tu medicina y tu medicina tu alimento. Entonces, entendiendo que tiene una función más allá de la puramente biológica, entendemos que es nuestra medicina para nuestra alma. Pero esto en Occidente lo acostumbramos a hacer, ¿hay cultura de hacerlo? ¿No, verdad? Ahora nos estamos dando cuenta que están tirando las naranjas de Valencia, se están tirando los cultivos de patatas por el norte, en donde hay una manera de extraer alimento de la tierra a nivel de explotación, para hacer kilos en función de un mercado, de un valor. Entonces ya el valor de la comida ya ha trascendido.
no es un valor de que nos aporte un beneficio saludable, que nos dé una estructura para poder estar bien, que haya un bienestar social como hemos visto en el Valle de los Incas. Nos damos cuenta que hay un valor, un interés económico, en donde los propios agricultores dependen, no están a las expensas, dependen del valor que les da el mercado, si se lo compran, si se lo venden. Entonces, de alguna manera nos estamos dando cuenta que tenemos una agricultura dependiente de las ayudas que vienen de Europa, dependiente si ahora se vende, dependiente si su precio es más alto o más bajo que el de otros territorios. Entonces, un poco después de explicar este concepto, qué está pasando con la alimentación, vamos a explicar, para entender también, de igual manera que hemos explicado que hay una parte energética de nuestro cuerpo, cuáles son las bases de la bioenergética universal. Entonces, nosotros no solo somos un cuerpo, que captamos la realidad a través de los 5 sentidos, sino que somos algo más, como hemos explicado. Somos un ser consciente e inconsciente en el cual nos gestionamos información a través del medio, con las personas y con nuestra información que le agregamos a las otras personas a través de unos centros. Está el centro del rojo, el centro del amarillo, el centro del naranja, el verde, el violeta, el azul y el índigo. Entonces, de igual manera que tenemos 7 centros, tenemos 7 cuerpos. Cuerpo físico, el cuerpo etérico, el cuerpo astral, el cuerpo mental, divino y espiritual. De alguna manera, esta estructura la explico para entender que la realidad va más allá. Entonces, esto trasladado a la agricultura nos da a entender que cuando nosotros nos adentramos a un espacio donde alberga los reinos, no solamente vemos la realidad a través de los 5 sentidos, sino que hay una información extra en la cual gestiona también información, esto es muy importante, y energía. Entonces nos damos cuenta que imagen y semejanza, esto no tenéis que darle más vueltas, simplemente para entender el concepto de que hay una estructura mayor que la que nosotros conocemos a través del cuerpo biológico, tiene grandes planos, no le vamos a dar más vueltas para entenderlo, y dentro de estos grandes planos, en nuestro sistema solar, la Tierra, esta casita que hay aquí, esta casita sería la Tierra, que es donde nosotros estamos. Entonces, en esta casita está el reino mineral, el reino vegetal, el reino animal y el ser humano. Y está en unas posiciones muy concretas, y no es porque el ser humano sea desde un prisma superior a nada, pero sí por la posición de conciencia que ocupa, está en esa posición. Por encima hay otros reinos, por encima hay otros seres que ya cuidan del ser humano, que lo tienen como un niño chiquitito, nos acompañan y nos cuidan. Pero mientras tanto, por el espacio de conciencia que ocupa el ser humano, es el que, por responsabilidad y por espacio de conciencia, debe cuidar de los otros. Entonces, yo pongo un ejemplo, que es por ejemplo cuando nosotros traemos un niño al mundo, una niña, somos papis, somos mamis, tenemos una responsabilidad ante ello, de acompañarlo como mínimo hasta que él sea, si tú no quieres acompañarlo hasta que se pueda valer por sus propios medios. Tú lo puedes hacer o no lo puedes hacer, pero sí hay una responsabilidad, y no es una responsabilidad moral, en la cual te tienes que hacer cargo de eso. Entonces, a mí las personas ahora, que a mí el medio ambiente, a mí la tierra, a mí tal, a mí cual, pues de alguna manera se están saltando algo que por naturaleza deberíamos hacer, que al final es nuestra casa, como más adelante veremos. Explicado esto, vamos a explicar lo que es, y adentrarnos ya más en tema de agricultura. Y vamos a explicar, por ejemplo, nosotros, como hemos dicho, vemos la realidad a través de los 5 sentidos, desde la parte manifestada, y también vamos a ver la parte no manifestada, pero sí real, porque hemos podido comprobar que hay más información, más cuerpos, más energía en lo que no se ve que en lo que se ve. Y a partir de ahí nosotros trabajamos desde un prisma, desde la agricultura, desde una parte manifestada, como he dicho, y una parte no manifestada. La parte manifestada, la parte física, para que nos entendamos, vamos a ir explicando qué es. Pues este es el huerto, y vamos a hablar desde un prisma físico de cómo trabajan las plagas. Aquí vemos un ejemplo, ¿no?, en donde hay un territorio en el cual tendría que haber mucha variedad de plantas, mucha variedad de bichitos, mucha variedad de minerales, y nos damos cuenta de que solamente hay una variedad. Esto podríamos hablar que es una invasión, en donde en cuanto tú, por ejemplo, el hombre crea un desequilibrio o cambia la información o cambia
el contenido que hay en ese territorio, lo que va a hacer el territorio es reaccionar. Porque hemos dicho que hay como una especie de inteligencia, una especie de espíritu, que lo que en Bolivia creo que estaba escuchando que la madre tierra está considerada como un ser vivo, ya empezamos a reconocer desde otro prisma, gracias a Dios, todo esto que llevan sabiendo los antiguos, va a reaccionar ante esta invasión. Entonces, una manera que está muy mecanizada de combatir esto, pues una manera podría ser, por ejemplo, si hay 3 hectáreas de girasol, lo que podríamos hacer es plantar una hectárea, dejarla que la madre tierra se exprese y que busque su propio equilibrio, como más adelante vamos a ver. Luego, otra de las cosas, no se ve muy bien la imagen, dicen que una imagen vale más que 1000 palabras. Esto, por ejemplo, aquí en Costes del Segre, por Reimat y todas esas zonas de allí, estamos estamos hartos de verlo, que son las típicas cepas en las cuales se echa herbicida, herbicida, cultivador, cultivador, herbicida, herbicida, en el cual ya está comprobado, ya está demostradísimo que esta práctica de agricultura lo que hace es desmineralizar y bueno, crear al final lo que sería el ejemplo de abajo, un desierto, una tierra inerte. Entonces, en Almería ya están en alerta, ya se les ha explicado, ya se les ha dicho que esta práctica no lleva, lo que estamos provocando es la desertización del terreno, y bueno, ahora estamos en tiempos de qué reacción hay de los agricultores, de los consumidores y de nosotros en general. Como he explicado, aquí podemos ver un ejemplo en donde la madre tierra, Pachamama, se expresa tanto en un medio acuático como arriba, y lo primero que vemos es biodiversidad, vemos equilibrio, vemos salud. Aquí no veríamos si en el caso de que hubiera quizás un reino o alguna raza de animal que se despuntara, seguramente que habría un depredador, a través de la cadena trófica habría algún tipo de manera en que la propia tierra, por su equilibrio, buscará la salud del ecosistema. Entonces, como hemos dicho, cuando hay biodiversidad, cuando la madre tierra se expresa, hay equilibrio y hay salud y hay riqueza. Luego, por ejemplo, otra de las cosas en las cuales deberíamos tener en cuenta a la hora de extraer productos de la tierra o cultivar es el equilibrio entre cultivo, como hemos dicho, y explotación. Porque quizás esa persona que tiene 20 hectáreas, le explicas que de esas 20 hectáreas 4 o 5 las tiene que dejar vírgenes, tiene que hacer como de alguna manera un reservorio natural para que eso se pueda equilibrar, te va a decir que no hay de la China. Que él tiene 20 hectáreas y que va a explotar las 20 hectáreas. Y si puede va a coger un poco cada año de la acequia, del camino y del vecino si puede. Entonces también nos damos cuenta pues, que tenemos que cultivar, no podemos vivir solamente de la caza y de la recolección, porque yo de la zona donde vivo por Reus, está Reus y Tarragona, todo lo que es la zona de monte del Priorato y tal, pues nos daríamos cuenta que prácticamente en un mes nos quedábamos sin jabalís, nos quedábamos sin, vamos, que arrasábamos la montaña. Entonces nos damos cuenta que tenemos que cultivar y hay que buscar esa coherencia, hay que buscar ese equilibrio entre el medio ambiente, entre el medio en el cual nosotros vivimos y nos relacionamos y la agricultura y la explotación. De igual modo pasa con, ya hay ejemplos que ya explican esto, pasa con la ganadería. Entonces, estas son unas fotillos del huerto, de cómo cultivamos. Ahora hemos pasado por diferentes procesos, hemos practicado acolchados con bolsa de plástico, ahora con paja, con cartones. Somos una entidad que somos jóvenes, yo me considero muy novato a día de hoy como cultivador, pero sí hemos logrado unos resultados a nivel energético, como os he explicado, que... No, pues bueno, son fotillos de prácticas y técnicas que hemos ido practicando. Por ejemplo, los caballones en alto, ¿sí? ¿Se ve bien? Los caballones en alto nos permiten trabajar sin laboreo, buscando el propio equilibrio del suelo, de la simbiosis que hay entre las plantas, los hongos y las bacterias. Y bueno, si hacemos un laboreo muy superficial, sin ahondar demasiado para que haya esta comunicación del propio equilibrio del suelo de la tierra.
Y luego, pues bueno, aquí vemos, voy a explicar un poquito más adelante, la forma geométrica, la onda de forma que tiene el huerto, es algo que está intencionado para causar un efecto en la información energética del huerto. Incluso vemos aquí una estaca, en la cual, como por ejemplo la técnica de la acupuntura, hacemos acupuntura propiamente con imantaciones en la tierra, para mejorar, para crear un ambiente tanto físico como energético lo más saludable posible y lo más natural posible. Entonces, ahora, como he dicho, hemos dado un poquito la parte física, la que entendemos y la que se practica desde casi todas las agriculturas, ya nos vamos al plano holístico, al plano energético. Entonces, este huerto tiene una onda de forma, tiene esa forma dividida en diferentes, entre los 5 elementos, los cuales cada uno tiene una energía y una naturaleza distinta, y entonces las verduras las ordenamos en base a la naturaleza energética que tiene. Entonces, es como cuando hablamos de medicina china, ¿no? Que decimos, bueno, es que el hígado es elemento fuego. Bueno, no es que no tenga los otros elementos, es que gestiona a través de ese elemento su naturaleza. Pues las verduras pasa lo mismo, no es que no tengan los 5 elementos, sino que mayoritariamente gestiona la información o su naturaleza es de ese elemento. Entonces, como hemos dicho, esto lo he puesto porque me hizo mucha gracia al buscar la definición de eco. Eco significa casa o ámbito vital, que es, en definitiva, de dónde venimos y cuál sería nuestro hábitat natural, equilibrado, porque yo me río de la gente, bueno, me río para que me entendáis, ¿no? La gente de las ciudades está esperando que llegue el puente, está esperando que llegue el fin de semana, para irse a la naturaleza, en contacto con nuestro medio, con nuestro hábitat que nos reequilibra y nos regenera. Entonces, de alguna manera, lo que hemos hecho es irnos de nuestra esencia, de nuestra salud. Entonces, por ejemplo, aquí vemos una pirámide. Esto me viene a la cabeza pues que nosotros, todo lo que entra en el huerto, todo, plantés, semillas, compost, paja, todo, absolutamente todo, es transmutado a través de la bioenergética universal. Es como si antes de entrar en quirófano, pues de alguna manera esterilizara todos los productos que entran en el huerto. De todas maneras, en el huerto hacemos una limpieza semanal. Yo hago una limpieza semanal energética de mi casa, de la finca y del huerto, ¿no? Porque como yo soy humano, pues tengo esas cosas, que tengo pensamientos negativos y discuto con mi mujer y mi hijo me llena pero me saca de quicio, y como soy humano pues energéticamente ensucio. Es como cuando hacemos una paella, ensuciamos una paellera, platos, cubiertos, y luego ¿qué hacemos con todo eso? ¿Lo dejamos sucio? Yo diría que no. Limpiamos el suelo, limpiamos la mesa, recogemos, fregamos los platos. Pues de alguna manera esta es la manera de trabajar, pues en que nosotros somos conscientes de que somos humanos, pero hacemos una limpieza para que eso esté en las óptimas condiciones energéticas que luego podemos contrarrestar con las pruebas de radiestesia. Luego, pues por ejemplo, hemos explicado la onda de forma. Por ejemplo, aquí vemos una catedral. Cuando tú te vas de visita, que si esto se hizo en el Renacimiento, que si eso tal, que si cual, nos venden la moto, que es algo como artístico, pero en definitiva lo que es una obra maestra energética, en los cuales ya había una intencionalidad, una programación a nivel inconsciente del pueblo, y en donde todo va a través de las energías telúricas y energías cosmotelúricas, con los pilares, con los capiteles, etc. Entonces, lo que hemos hecho, de alguna manera, lo que hacían los viejos antiguos, los hemos intentado plasmar a través, como os he explicado, de la acupuntura en la tierra y de la onda de forma del huerto con los 5 elementos, ¿sí? Dentro de esa figura está Fibonacci, desde el centro, que es la secuencia esta que trae orden en el universo. Y bueno, también, como podemos ver, tenemos en cuenta las energías telúricas, como os hemos hablado, a través del Feng Shui, y tenemos en cuenta las fases lunares y, bueno, y los astros que están en la eclíptica del zodiaco. Según sus fases, afectan o al fruto, afectan a la hoja, o bueno, pues nosotros, en condición de la luna, en condición de los astros, pues plantamos o no plantamos. Entonces, todas estas condiciones de tener en cuenta el propio equilibrio natural, tanto físico como energético, nos dan conjuntamente, más adelante que voy a explicar, que es ahora el momento del fitosanitario, las herramientas suficientes para trabajar todo lo que serían plagas o enfermedades.
Fitosanitario, parte importante en la agricultura, parte en la cual se confronta todo el mundo que quiere plantar, aunque quiera plantar una sola tomatera, porque empieza a plantarla, empieza todo muy bonito, hasta que empiezan las historias, los hongos, los oidios, tengo tal bichito, tal cosa. Desde la conciencia, que se cultiva, por ejemplo, la agricultura convencional, es muy bien, yo tengo un territorio, yo planto, tengo plagas o tengo enfermedades a través de los hongos o las bacterias, y lo que hago es echar fungicidas, pesticidas, insecticidas, y los combato de esta manera, sin más. La manera ecológica, no todo el mundo está en el mismo rango de esto, me gusta matizarlo, porque no todo el mundo que aplica la agricultura ecológica está en la misma condición de conciencia, unos profundizan más y otros pues realmente lo que hacen es cambiar una cosa por otra. Muy bien, en vez de aplicar esto que es un producto sintético químico, lo que aplico es un veneno natural, la pirectrina, bueno, etcétera, diferentes extractos de plantas, pero no va más allá. Entonces, el prisma en el cual trabajamos desde la agricultura bioenergética es el mismo que trabajamos desde la bioenergética universal, ¿vale? Esta es una célebre frase de Rubén Escartín, que es: todo habla de ti y sobre ti. ¿Qué significa esto? Que cuando, por ejemplo, yo hablo de que soy agricultor bioenergético, no es algo que yo soy, sí, soy Gabriel Valencia, son muchas cosas, pero no es que ahora me voy a practicar la agricultura bioenergética y luego ya tal. Es una manera de entender la vida, una manera de entender la vida a través de los 5 elementos, a la vez que afectan a tu cuerpo, afectan a tu casa, afectan a tu cultivo. Es decir, que cuando se manifiesta algo consciente o inconsciente en tu vida, significa que habla de ti y sobre ti. De igual manera, si pasa algo en el huerto, es una muestra de una parte de ti a través de las verduras. Porque es a través del hacerte cargo, es a través de responsabilizarte de esas plantitas, igual que cuando domesticas un animal. No es lo mismo un animal salvaje, que se rige por un tipo de reinos o un tipo de clanes o un tipo de energías, que si tú domesticas a un animal. El animal y tus hijos, de alguna manera, se nutren emocionalmente, psicológicamente, espiritualmente, de la persona que hace de referente. Por la misma ley universal, las plantas que tú cuidas, que tú plantas, que tú entutoras, que tú regas, de alguna manera, pues reciben todas esas improntas energéticas de tu consciente y de tu inconsciente. Por lo tanto, el cultivo es una expresión de nuestro inconsciente que se materializa a través de las leyes universales. Y esta es la manera en la cual nosotros vemos una plaga. ¿Cómo solucionamos? A mí me pasa algo en el huerto. Bueno, de hecho, si me pasa en mi casa también lo haría, porque al final es la base del Feng Shui, como he explicado, al final lo integras en tu vida, es tu manera de entender la vida. Ves algo, haces una lectura y haces una toma de conciencia. Es igual que el médico que va y dices: muy bien, detectamos la enfermedad, es un resfriado. Una vez que ya sabes que es un resfriado, entonces buscamos la manera de solucionarlo. Y es a través de la disciplina de la bioenergética universal, es a través de algunas cosas que podamos hacer un poquito de radiónica o de algunas técnicas que transmutamos, depuramos, cambiamos para solucionar esa plaga. Y es decir, que por la misma ley hermética, que lo que es arriba es abajo y lo que es abajo es arriba, si de alguna manera se está expresando, cuando tú cambias esa información, a través de los reinos, a través de la creación, también se solventa. Entonces, esto es algo que aparte de esto hemos descubierto y es nuestra manera de trabajar, nuestro fitosanitario. Luego, pues nos damos cuenta, lo que acabo de explicar, las tomas de conciencia, hacer una lectura, y la alquimia energética, que es a través de esta disciplina de autoconocimiento y a través de tus cuerpos, a través de tus centros, etcétera, todo lo que alberga esta disciplina de la bioenergética universal. Nos damos cuenta que los antiguos ya trabajaban con la simbólica, ya trabajaban a nivel inconsciente, ya sabían muchísimas cosas que ahora nos intentan que no las descubramos, porque yo he hecho un curso de ilustrador y me hacía gracia porque pasábamos de estudiar historia del arte, en lo cual nos decían, es que dibujan así los egipcios, que ahí tenemos un ejemplo, porque no sabían dibujar con perspectiva, no sabían hacer la profundidad, tal cual, eso, lo otro. Y luego te ibas a teoría de la imagen y te hablaban con todo el tema de cómo meterle un gol a nivel inconsciente a través de un anuncio o a través de una publicidad.
con sistemas trampa para que capte, retenga la información en el inconsciente. Entonces, ¿a qué jugamos? Por un lado me estás dando las herramientas para trabajarlo y por otro lado me estás diciendo que ellos no sabían trabajar. Pero bueno, esto es una crítica mía. Entonces, ahora sin más, ya hemos explicado qué es los conceptos básicos para entender esta prueba que vamos a hacer de la radiestesia, hemos explicado qué es la alimentación, hemos explicado un poco la estructura energética de nuestra anatomía holística y ahora vamos a entender qué hemos conquistado con esta prueba visible de captación de energía de estos alimentos. Yo lo que voy a hacer es de receptor. Estas verduras emiten, estas cebollas para ser en concreto, emiten un tipo de información y lo que voy a hacer yo es captarla a través de las varillas, ¿sí? Entonces, por espacios de conciencia, el reino mineral ocupa el gran plano del físico, el reino vegetal ocupa el gran plano del etérico, el reino animal ocupa el gran plano del astral y nosotros, el ser humano, ocupamos el gran plano del causal. ¿Sí? Entonces, ahora voy a explicar por qué os estoy explicando esto. Entonces, hemos explicado que habían energías positivas y energías negativas. Vale. Y vamos a mirar si tienen energías positivas y tienen energías negativas, las verduras. Y vamos a ver que según el grado de conciencia, como hemos explicado, de cómo cultivamos y creamos estas plantas, pues tienen o más cantidad o menos cantidad. Entonces, sí, un poquito más de luces para la prueba. Entonces, ahora vamos a captar la energía, vamos a decir positiva, de las cebollas convencionales. ¿Veis? Estas son unas cebollas convencionales que podemos encontrar en cualquier de la agricultura convencional. Estas son unas cebollas ecológicas que se cultivan con otro tipo de conciencia. Estas son unas verduras bioenergéticas. Entonces vamos a ver. ¿El qué? Bueno, tenéis que ver las varillas hasta donde se doblan. Sí, más o menos emiten una información y cuando yo capte la información se van a doblegar. Hemos visto que la energía positiva de las cebollas convencionales se giran más o menos a un par de palmos de cuando las tocamos. Entonces vamos a mirar la energía positiva que tienen las cebollas ecológicas. ¿Ves? Nos damos cuenta que irradian una mayor energía de positividad, energía positiva. Ahora vamos a ver la energía positiva de las cebollas bioenergéticas. Cebollas bioenergéticas, cantidad de energía positiva. Ya se me giran, antes de empezar ya se me giran aquí. ¿Vale? Hay una gran diferencia. Entonces, hemos dicho que hay energía positiva y energía negativa, ¿verdad? Vamos a ver si eso se improntan las verduras de la conciencia en las cuales son cultivadas. Vamos a empezar como antes con las cebollas convencionales. Energía negativa de las cebollas convencionales. Esta es la energía negativa que irradia. Y hemos visto que la energía positiva estaba muchísimo más allá. Energía negativa de las cebollas ecológicas. También tiene, pero tiene menos. ¿No puede ser que se mezclen las energías? No, porque cuando tú canalizas, te enfocas, pones el enfoque en una información, enfocas con esa. Cantidad de energía negativa de las verduras bioenergéticas. Todo aquello que os explicaba, de que yo me discuto con la mujer, que es con lo que os habéis quedado, ¿verdad? Pues todo aquello que depurábamos y limpiábamos la casa, el huerto y la finca, cuando tú limpias, ¿no? Es cuando recoges la casa. Uy, aquí no ha pasado nada. Pues claro, si tú haces una fiesta y no recoges, imagínate la mujer cuando llega, ¿no? La que se lía. Ahora vamos a ver, hemos hablado de que era por Hipócrates, que decía, sea la alimentación tu medicina y la medicina tu alimentación. Vamos a ver si tienen energía medicinal las cebollas convencionales.
no tienen. Vamos a mirar las ecológicas. Energía convencional, energía medicinal de las ecológicas. Las ecológicas sí tienen. Hay un cambio de conciencia en donde se tiene en cuenta el medio ambiente, se tiene en cuenta que hay otros reinos en donde hay un respeto. Eso se queda improntado en las verduras. Energía de medicina, medicinal, de las bioenergéticas. Hay que decir que nosotros en la práctica de la agricultura bioenergética echamos fertilizante, echamos compost, o podemos echar gallinaza, podemos echar da igual al final, pero un poco que sean productos que no sean fertilizantes químicos, ¿vale? Pues sobre todo utilizamos mucho el compost porque es algo de alguna manera que tiene una estructura muy natural y reconocible para las plantas, pero también lo que hacemos es fertilizar con energías del cosmos, a través de nuestro cuerpo y a través de la disciplina de la bioenergética universal. Entonces, ahora vamos a hacer una prueba, vamos a juntar las ecológicas con las convencionales y vamos a preguntar, hemos dicho que cada reino ocupa un espacio de consciencia, ¿verdad? Entonces, el reino vegetal, por consciencia, ocupa el gran plano del etérico. Entonces, vamos a preguntar si tiene energía en el cuerpo astral, en general, y vamos a juntar las convencionales con las ecológicas. Energía en el cuerpo astral. He dicho astral, no me he equivocado. No me he equivocado. Y en el astral, de hecho, por la estructura y la anatomía energética que tiene, no debería tener energía. Del astral, es el reino animal. Y ahora, como hemos explicado de la fertilización del cosmos, vamos a ver si tiene energía positiva en el cuerpo astral de las bioenergéticas. Nos damos cuenta que sí tiene. Entonces, yo cuando vine a esta escuela, cuando conocí a Rubén, él me propuso comprobar qué podía provocar la bioenergética universal en el cultivo. Entonces hicimos un proyecto de investigación en el cual nos apoyábamos en la radiestesia, pero a la vez nos estábamos apoyando en pruebas de laboratorio. Y aunque no había plantado un tomate en mi vida, nos dimos cuenta que habíamos descubierto algo muy grande, en el cual podemos conseguir alimento a otro plano, en el cual alimente 3 cuerpos que tenga energía positiva a lo que hemos podido ver y que no tenga energía negativa. Y no significa que todo el día estemos comiendo bioenergético, porque somos 2 cosas. Pero lo que sucede es que estamos en un mundo en que estamos así. La comida, la televisión, la política, y de alguna manera hay que conseguir estar un poquito así y comer bien. Y no pasa nada si un día te comes un día de Burger King, pero tenemos que estar así. Pero comida de súper, comida preparada, tal, cual, esto, lo otro. Yo os invito a todo el mundo que hay aquí, si tenéis en ocasión de hacer algún curso de radiestesia en vuestra vida, que testéis con vuestro propio cuerpo, con vuestro propio criterio, qué información nos están dando, qué alimentación nos están dando los súper convencionales, porque os vais a echar las manos en la cabeza. Y como hemos podido ver, somos más que vitaminas, y somos más que proteínas, y somos más que carbohidrato. Somos más complejos, como hemos podido comprobar con las bases de la bioenergética universal. Entonces, me ha gustado el cacharrito este. Entonces, podemos afirmar, lo de los bobbies aún se está retestando, pero sí hemos podido ver que tiene mucha energía positiva. Tenemos unas verduras con una frecuencia muy elevada. Tenemos unas verduras con energía positiva en el cuerpo astral. Tenemos unas verduras libres de descargas negativas, como hemos podido comprobar, que está energizada, fertilizada por energías lumínicas del cosmos y libre de agrotóxicos. Y yo añado, ahora estamos poniendo en práctica, el no utilizar ni siquiera fitosanitario ecológico, a pelo, enérgico totalmente, y lo estamos consiguiendo hasta ahora. Entonces, ya resumiendo y acabando la charla,
La agricultura bioenergética pretende buscar el propio equilibrio natural del cultivo, restablecer el ecosistema y su equilibrio, como hemos podido ver, no utilizar agrotóxicos, trabajar sobre los planos sutiles, producir alimentos sanos y con mayores nutrientes, fomentar la producción local y su economía y retornar el poder personal al agricultor. Que no tenga que depender del fitosanitario, porque esto es algo que me explicaba recientemente una chica del súper. Es el súper del pueblo, en el cual cada vez están poniendo más productos ecológicos y yo me alegro un montón. Le digo, ostras, pues mira, ¿qué tal los productos ecológicos? ¿Tienen buena venta? Dice, sí, cada vez se venden más, cada vez se están poniendo más y se están vendiendo más. Pero me dice, yo esto de lo ecológico, yo no me lo creo. Dice, yo, cada uno... me dijo un conocido, no sé, su marido, su suegro, no sé quién, dice, él cultiva y si no le echa nada, no cultiva nada. Al final estamos sometidos por quien nos da las semillas, el que nos da las ayudas, al final son limosnas, el que nos pone el precio, y al final no estamos hablando de que si no es a través de sus productos fitosanitarios no sabemos cultivar. Entonces, desde 3000 años antes de Cristo, desde el Paleolítico, el ser humano ha cultivado y ha extraído nutrientes y alimento de la tierra a través de la agricultura, hasta recientemente, los años 60, la Revolución Verde. Tenemos todo este aprendizaje y toda esta sabiduría de generaciones, años y milenios. Y ahora hemos llegado a un punto de dependencia absoluta, en la cual no sabemos cultivar si no es echando una cosa o echando otra. Entonces, este proyecto es una respuesta a los momentos que estamos viviendo. Estamos en momentos de cambio, estamos en momentos de combate, estamos en momentos de reaccionar ante lo que estamos viviendo. Como he dicho, este proyecto es muy joven, acaba de nacer hace poquito. Estamos dando presentaciones y estamos intentando albergar proyectos en los cuales tengan, por ejemplo, huertos de mayor productividad, el fusionar la tecnología con lo que es la agricultura bioenergética y bueno, y en fin. Ya pues resumiendo, esto es lo que descubrimos, esto es lo que practicamos y esto es lo que hemos venido a explicar. Por mi parte, pues si hay algún tipo de pregunta, algún tipo de duda... ¿Sí? Yo te quería preguntar, que yo tengo un huerto. Sí. ¿No? Entonces veo que tú has creado como una onda de forma, teniendo en cuenta el feng y tal. Claro, aquí porque hay mucho espacio, ¿no? Veo que tú tienes mucho espacio en ese huerto, pero yo tengo un huerto más chiquitillo, alargado, ¿sabes? Entonces es como un poco complicado crear esta onda de forma. Yo creo que se podría dar de alguna manera, aunque no aplicando lo otro, porque sí es cierto que hay un proyecto en marcha de aplicar esto en huertos urbanos y en terrazas y en sitios así no va a ser posible. No es fundamental, pero evidentemente tú emites una información y eso de alguna manera pues te actúa. Yo creo que al final encontraremos soluciones para cada caso, porque al final la base es la aplicación de la bioenergética universal al cultivo, utilizando las leyes universales y sabiendo aplicar las leyes de la energética. Vale, será cuestión de buscarlo entonces. Y una segunda pregunta. Estabas hablando al principio de las plagas, que es como consecuencia de que se hagan esos macrocultivos que son de solamente una cosa, ¿no? Claro, digamos, estas plagas también está hablando como del inconsciente colectivo. Pues no lo había visto así, pero tiene mucha razón, tiene coherencia. Sí, entonces, claro, digamos, yo estoy en uno de estos huertos que no es urbano en mi pueblo, pero que son parcelas que alquila el ayuntamiento y hay mucha más gente allí. En principio eso tendría que ser huertos ecológicos, pero en la práctica muy poca gente lo asume, con lo cual, pues digamos, llegan plagas y entonces es como que se van a los huertos que están libres de... Ten por cuenta que los bichitos siempre van donde hay más nutrientes y siempre van a ir al mejor tomate. Si ellos hay una agricultura convencional y tienen huertos con buenos nutrientes y con buena información, ellos tontos no son.
Pero sí, sería mirar cada caso, intentar buscar pantallas, intentar buscar a través de la energía hacer algo para que no se mezcle una cosa con la otra, sería discurrir y buscar soluciones. Pero sí, al final no sería coherente que yo hablara de conciencia y aplicara herbicida. Dirían, vamos, es que es la incoherencia total, este chico que me está contando. Entonces lo que hacemos es favorecer un escenario tanto a nivel energético como a nivel físico para que se dé ese equilibrio con la intervención de conciencia que nosotros podamos tener. Entonces pues sería estudiar cada caso y bueno, estamos empezando, este proyecto acaba de nacer y supongo que habrá muchísimas cosas que solucionar, pero yo creo que es posible. Que al final, la zona en la que vivo es Mordor, entre las petroquímicas, entre que estoy rodeado de cultivos de avellanos con herbicidas y tal, y al final dije, ostras, ¿cómo voy a practicar esto? Pues dije, pues sí, discurre y busca soluciones para que sean soluciones reales para el mundo real en el cual estamos viviendo. Porque al final, no, me voy a hacer agricultura energética a la selva. ¿No? Vale, cuando dices crear pantallas, sería con pantallas energéticas para que no... Se tendrían que buscar allí métodos energéticos, yo creo que pueden haber soluciones, pero se tendría que discurrir, buscar soluciones. He entendido que cuando tienes una plaga, porque alguna te viene, sí. Entonces tú no pones nunca nada, simplemente lo trabajas energéticamente, ¿he entendido? Hago una lectura, primero veo que me está mostrando esa plaga y a partir de ahí hago un trabajo energético. Explícamelo mejor. Por ejemplo, tengo por ejemplo, un tomate lleno, que es lo que cuesta, por ejemplo, el odio o la cendrosa que diría. Le meto agua. ¿Y eso qué quiere decir? Al final me estás hablando de un hongo, ¿verdad? Sí, y al final es por exceso de humedad y por temperatura. Hablaríamos del elemento fuego y del elemento agua. Vale. Busca en ti lo que alberga tu cuerpo, el elemento agua y el elemento fuego. Busca la solución y luego transmuta, trabaja. Primero tendríamos que hacer una lectura, tendríamos que ir como al médico. Este chico tiene fiebre, tiene tal, tiene cual, y venga, a ver, hay médicos y pruebas, venga, tiene esto, ya sabemos que tiene, vale. Y hacemos, desde el reconocimiento ya sabemos qué hay. A partir de ahí luego hay un trabajo de disolver esa información. Y te da buenos resultados. Sobre las plagas, Sí. sobre las plagas también, en la agricultura bioenergética aparecen más plagas y más hongos y más plagas que en la agricultura convencional. Mucho menos, porque nosotros ya tenemos un escenario en el cual no echamos herbicida, buscamos que haya refugios, procuramos que ya la propia cadena trófica o que ya sea propio el equilibrio de la madre tierra el que ya controle eso. Trabajamos al final con todas las fuerzas. Tenemos menos. Pero es que realmente la agricultura ecológica, en los que ellos se basan, prevención, vale más prevenir que curar. Y lo que hacen es todo un trabajo de prevención en donde luego tú tengas que hacer el mínimo de intervención posible. Porque es lo que te decía antes, es incoherente que yo en un cultivo, por ejemplo, de extensión, como hemos hablado, si yo no hay herramientas o no favorezco un escenario, difícilmente las leyes universales se van a expresar, por muy crack que seas, porque al final es lo que es. Entonces es incoherente también decir, bueno, agricultura bioenergética, cuando realmente lo que estás haciendo es una invasión de territorio. Entonces se tendrían que ver, por ejemplo, se podrían hacer diferentes cultivos de grano, con una no sé, eso estamos al principio de todo, supongo que hay soluciones para todo. Al principio hemos empezado por la horticultura, pero bueno, ya trabajas desde un primer de conciencia, ¿no? Que lo que buscamos es lo que te he explicado, la biodiversidad, el propio equilibrio natural. Tenemos menos. Y claro, ayudas que las propias leyes universales se pueden expresar a través de los reinos también. Vale, como has dicho esto de los nutrientes, que las plagas van al tomate que tiene más nutrientes, pues en teoría el tomate de agricultura bioenergética es el que está más sano, el que tiene más nutrientes, el que tiene más... Sí, ¿Vale? Por eso decía yo, digo, no, igual... lo que tengo yo alrededor son avellanos, entonces es monocultivo de avellanos y de horticultura alrededor no tengo. Yo de momento con lo que me estoy dando tengo diferentes plagas o hongos y tal y cual, pero también permito que reaccione la madre tierra. Es como cuando empiezas a ver puntas de pulgón, hasta que yo no lo considero plaga yo no lo intervengo.
porque sé que tienen que, pero si tú no permites que las propias mariquitas detecten esas puntas de pulgón y se restablezca el ecosistema, si tú ya vas a ir a echar aceite de neem o vas a echar jabón potásico o vas a intervenir, de alguna manera no estás favoreciendo que el propio proceso de la tierra, de la naturaleza, haga su trabajo. Entonces, si ya detectas, por ejemplo, hablando de últimas plagas y de un ejemplo práctico, se desmadra el pulgón en las alcachofas. Viene mi mujer con el ojo clínico: Gabriel, esto no son 4 puntas, esto es más. Ha venido ella a decirme, pero bueno, sí, me estoy dando cuenta y reconozco que sí que se me está yendo de las manos. ¿Qué es lo que puede? Pues en mi caso, me había pasado unos días pues tomando tóxicos, bebiendo cerveza y tal igual, y al final es una muestra de tu astral. Tú solucionas eso, tú te depuras, tú limpias, pero para eso necesitas un conocimiento de tus cuerpos, un conocimiento de gestión de energías. Y a partir de que haces la toma de conciencia y tú con las herramientas de Bioenergética Universal haces el trabajo energético, desaparece el pulgón. Porque vengan mariquitas, porque venga lo que sea, desaparece por completo y dices, ¡guala! Sin echar ni un producto químico. Entonces hay que saber que cada sustancia, cada alimento tiene una información. Y al final es lo que es. El alcohol es lo que es. ¿Alguna pregunta más? ¿La orientación también la tienes en cuenta? Sí. La puerta del huerto está al este, como las iglesias. Hemos intentado al final no imitar, sino buscar las energías naturales que existen y que ya están reconocidas. Y luego pues cada elemento va en dirección en cada punto cardinal, que es su naturaleza magnética en la Tierra, y sí, se tienen en cuenta las... ¿Y es distinto según el producto que tienes cultivado? Sí, cada elemento va en una dirección. Y luego, por ejemplo, dando una solución, hemos, por extensión del cultivo, para plantar patatas, no nos cabían en el huerto, plantamos muy poquitas, lo que hemos hecho es acupuntura. Hemos creado un eje vibratorio en el cual, de una estaca a la otra, albergue la información del elemento de las patatas, que son aire-metal. Y tú testas con un péndulo, con unas varillas o con las manos, con el testing, y ahí dices, hostia, pues sí hay energía de aire-metal y están en su naturaleza. Entonces, pues son estas herramientas de conocimiento vibratorio que te permiten incidir en la parte energética. Tú quieres, por ejemplo, trabajar a través del cuerpo, pues al final harás cirugía. Pero si quieres hacer cirugía energética tienes que comprender cómo funcionan las leyes universales o el mundo energético. Y es un poco lo que hemos explicado, ¿no? De las dos partes, la parte manifestada y la parte sin manifestar. Entonces trabajamos con las dos, por eso obtenemos estos resultados. Tenemos un producto sano a nivel biológico, pero también tenemos un trabajo energético que al final pues, se manifiesta. Y otra pregunta. La última. Referente a los diferentes tipos de animales o de plagas que se pueden expresar, ¿no? ¿Cómo los distribuyes? ¿Un animal? ¿Cómo es tierra? ¿Cuál es agua? ¿Hongo? Porque ya lo has dicho antes, ¿no? Pero yo lo del hongo lo veo porque los hongos salen normalmente con la humedad y con temperatura. Temperatura es fuego. Entonces, pues si habláramos de serpientes, hablaríamos del elemento tierra. Si hablamos de aves o bichos que vuelan, hablaríamos del elemento aire. Entonces es un poco buscar hacer una lectura un poco de la simbólica y bueno, supongo que es todo un mundo por descubrir. Yo creo que ya lo descubrieron en su momento y nos toca redescubrir de nuevo, pero bueno. Bueno, para practicar este tipo de agricultura tienes que ser experto primero en agricultor, luego en Feng Shui también, en radiestesia, Sí, no es moco de pavo, no es... tienes que tener un conocimiento mínimo de tu cuerpo y de la estructura del universo para poder incidir en ella. Tienes que tener por ejemplo, noción de las plantas, yo por ejemplo lo he mamado a través de la regenerativa de la agricultura ecológica, y luego tienes que tener un mínimo información de lo que es el medio ambiente, de lo que es la... Entonces sí, tu formación es más completa. Entonces eres un agricultor, obtienes este tipo de resultados, obtienes cultivar sin fitosanitario, pero tu formación debe ser un poquito más extensa. No se trata de pasar el tractor y ahora aro, y ahora cultivo, y ahora he hecho esto y venga para la cooperativa. Bueno, los resultados son distintos. Hay un mayor nivel de compromiso y de conciencia. Yo creo sobre todo en
el tema de la bioenergética, porque yo lo que he entendido, que soy mujer y ya llevo un tiempo viendo esto, y yo lo que más claro me ha quedado, porque yo soy más terrenal, ¿vale? Lo que más claro me ha quedado en todo este tiempo es que el huerto va ligado totalmente a la persona que lo está cuidando, es decir, y gracias a la bioenergética tú lo único que puedes hacer es mirar en ti. O sea, hay una plaga de pulgón en las alcachofas, que sí que la vi yo, pero bueno, él tuvo que mirar en sí, qué es lo que se había... O sea, no es que haya más o menos plagas porque tenga más nutrientes o menos, sino te tienes que mirar a ti continuamente. Va ligado totalmente, las plantas van a expresar lo que tú... Su consciente y su conexión. Exacto. Para trabajar tu inconsciente de eso. Eso es lo único que yo he entendido en todo este tiempo que lo veo ahí. Es el inconsciente. Entonces yo no puedo meterme allí y decir, mira, voy a cuidar. Sí. No, y si en algún momento entro a ayudarlo, él tiene que hacer una limpieza antes y después, porque yo con mis pensamientos y mis emociones, todo lo que le expliqué al principio, puedo contaminar eso. Y que luego expreses esa verdura lo que yo he contaminado. Entonces, sí que hacemos pues eso, lo que decía también de la iglesia, ¿no? Te limpias antes de entrar, cuando sales para no contaminar, pero sobre todo es válida. No, esto no podría acabar siendo una explotación, porque va ligado a esa persona que está cuidando cada día ese huerto. Y la gente que viene, por Y una ejemplo, explotación de a una persona verlo sola igual no lo puede de ver. visita Claro, sí, o Lo suyo sería a través de una técnica de la bioenergética universal. Yo lo que hago antes de empezar el día, lo primero que hago es depurarme y estar en mi posición más elevada de conciencia. Entonces, de igual manera, esto no lo he explicado, de igual manera que en las iglesias tú te limpias con el elemento agua, o hay según qué iglesias también que te descalzas para entrar. Yo lo que le doy es como un espacio sagrado, al final es como una iglesia vibratoria, al final. Y lo que hago es eso, aparte por generar pensamientos negativos y emociones negativas, evidentemente porque soy humano, pero siempre hay una posición de conciencia elevada, en donde voy a un espacio que no solamente está en los reinos, sino que hay una parte energética también. Entonces estoy más abierto a captar más diferente información. Entonces, un día estás cabreado, puedes ir al huerto. Sí, ¿por qué no? Sí, forma parte de la vida. Sí, sí, forma parte de la vida. Forma parte de la vida. Lo que pasa es que tienes que responsabilizarte de limpiar. Sí, no, si estás enfadado, toca ir al huerto, hay que ir. No, yo ante todo soy humano, Eso yo no sé vosotros qué sois, yo ante todo soy humano y hay días que estoy más feliz, días que estoy más mosqueado, pero no por ello, que estoy mosqueado, no voy al huerto, me libro, ¿sabes? Con el mosqueo, no, luego lo limpias, campeón, pero ¿y tanto que vas? Y seguramente que luego vas a hacer una lectura de algo que te muestre, vas a ir al huerto mosqueado y te va a pasar algo. Y va a ser en un elemento que tú sabes que se mueve en ese elemento y va a decir, hostia, tocado y hundido, qué cabrón el huerto, mira si sabe de mí. ¿Cómo puede saber tanto de mí el huerto? ¿Cómo puede ser? Pues si el día mosqueado te lo muestra también. Pasa un animal, o pasa algo con los perros, o algo con algo, siempre suceden cosas. El universo se expresa a través de las leyes universales y de los reinos. Bueno, ahora sí, doy finalizada la presentación de este proyecto. Daos las gracias por venir, por dar voz a esto que estamos explicando y no res. Buena tarde y muchas gracias.